Muy buenos días, magistradas y magistrados del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, público en general y medios de comunicación que nos acompañan, que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 16 de julio de 2025 a las 11 horas. Juana Laura Hurtado Torres, secretaria general de Acuerdo, sea usted bienvenida a la presente sesión. Verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión, por favor. Gracias, presidente. Muy buenos días, integrantes del Pleno. Con la venida del magistrado presidente, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como el acuerdo plenario de fecha 23 de enero de 2024, mediante el cual se autoriza el desarrollo de las sesiones de manera no presencial a través de videoconferencia. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y a resolver son un juicio de la ciudadanía y tres juicios laborales, con las claves de identificación, nombre de los actores y de las autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Disculpe. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, secretaria general. Integrantes y del Pleno, magistrados, magistrados, están a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial y si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Gracias. Aprobado, muchas gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, Julio César Maldonado Flores, sea usted bienvenido a la presente sesión. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración del Pleno la ponencia a mi cargo. Buenos días. Con la venia del magistrado presidente se somete a consideración del Pleno la cuenta relativa al medio de impugnación correspondiente a un juicio de la ciudadanía. Se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía número 16, diagonal 2025, promovido por Imelda Esmeralda Segura Medina, quien impugna la expedición de la constancia de mayoría otorgada a favor de Guadalupe del Rosario Alvarado Santillana para el cargo de juez de primera instancia, aprobada mediante el acuerdo YETAM A-CG 80 diagonal 25, así como la omisión de notificación respecto del escrito de denuncia presentado el 5 de junio del 2025. El proyecto propone, por un lado, desechar la demanda en lo que corresponde al acto reclamado relativo a la expedición de la constancia de mayoría a favor de Guadalupe del Rosario Alvarado Santillana, al actualizarse la causal de improcedencia por falta de interés jurídico legítimo o difuso de la promovente, y por otro, declarar la inexistencia de la omisión de la autoridad responsable de notificar la respuesta al escrito mencionado. En particular, la parte actora carece de interés jurídico para controvertir el acuerdo YETAM ACG 80 diagonal 2025 porque se designó a Guadalupe del Rosario Alvarado Santillana como jueza de primera instancia en materia mixta, civil, familiar y penal tradicional del octavo distrito judicial, ya que no participó como candidata en la elección correspondiente. Aunque la promovente alega afectación a sus derechos político-electorales, no acreditó una lesión directa y actual a su esfera jurídica individual ni la relación de causalidad indispensable entre el acto impugnado y la supuesta vulneración, conforme a los parámetros establecidos en la jurisprudencia 7 diagonal 2002. Asimismo, no se advierte la actualización de un interés legítimo o colectivo, toda vez que no actúa en representación de un grupo vulnerable ni cuenta con facultades para ejercer acciones en defensa de derechos ajenos. Por tanto, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción 6 de la Ley de Medios, exclusivamente respecto del acuerdo YETAM ACG 80 diagonal 2025, lo que conduce al desechamiento parcial de la demanda. Por otra parte, se declara la inexistencia de la omisión atribuida a la autoridad responsable respecto de la notificación de la respuesta al escrito presentado el 5 de junio, con base en las siguientes consideraciones. La promovente sostiene que
En esa fecha presentó un escrito ante el Consejo Distrital de Jicotenca en el que denunció diversas irregularidades presuntamente ocurridas durante la jornada electoral. El agravio que plantea radica en la supuesta omisión de notificación del acuerdo que debió recaer sobre dicha denuncia, lo que a su juicio vulnera su derecho de petición, así como los principios de legalidad y certeza que rigen la función electoral. El Tribunal Electoral considera que dicho planteamiento es infundado, toda vez que la autoridad responsable, por conducto del notificador habilitado, le notificó personalmente el 7 de junio el acuerdo emitido el 6 de junio, mediante el cual se atendió su petición, tal como consta en las diligencias de notificación que obran en el expediente. Esta circunstancia reviste especial relevancia, ya que del análisis integral de las constancias que obran en autos, se advierte que el acuerdo emitido el 6 de junio, dentro del cuaderno de antecedentes número 1, diagonal 2025, analiza y resuelve el contenido de los escritos presentados los días 4 y 5 de junio, lo que permite concluir que se dio una respuesta formal, expresa y congruente a la denuncia contenida en dichos documentos. Aunado a lo anterior, destaca que la propia recurrente exhibe copia del acuerdo dictado el 6 de junio en el cuaderno de antecedentes número 1, diagonal 2025, tal como lo refiere en el capítulo de pruebas de su escrito de impugnación, identificado con el numeral 3, inciso C. En consecuencia, y considerando que en las constancias de notificación se aprecia que la diligencia fue practicada de manera personal y que la recurrente estampó su firma en la cédula respectiva, este Tribunal Electoral concluye que es inexistente la omisión que se le atribuye a la autoridad responsable. Magistradas y magistrados, es la cuenta a su consideración. Gracias. Muchas gracias, secretario Maldonado Flores. Integrantes del Pleno, magistrados, está a la consideración de ustedes el proyecto de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Gracias. Al no haber uso de la voz, le pediría a la secretaria general tome la votación, por favor. Con su venia, magistrado presidente. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Con el proyecto de la cuenta de esta ponencia. Gracias, magistrado. Gracias. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Muchas gracias, secretaria. A favor de la propuesta. Gracias, magistrado. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Ricardo Arturo Barrientos Treviño. A favor del proyecto del magistrado presidente. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de magistrada Selene López Sánchez. Favor de la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria general. En consecuencia, el juicio ciudadano TEJDC 16-2025 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se desecha la demanda por cuanto hace el acto reclamado consistente en la expedición de la constancia de mayoría expedida a favor de Guadalupe del Rosario Alvarado Santillana para el cargo de primera instancia aprobada mediante el acuerdo IETAM ACG 080-2025. Segundo, es inexistente la omisión de notificación respecto del escrito de denuncia presentado el 5 de junio de 2025. Notifíquese como en derecho corresponda. A continuación, pasaremos al análisis del proyecto de resolución que somete a consideración del Pleno el secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Ricardo Arturo Barrientos Treviño, y por favor le pediría de cuenta con el proyecto. Buen día para todas, para todos. Buen día. Cuenta el Pleno con el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus personas trabajadoras número 4/2025, promovido en contra de este Tribunal Electoral. Su servidor propone al Pleno desechar de plano el medio de impugnación en virtud de que existe el desistimiento expreso del promovente en términos del artículo 14, fracción cuarta,
en relación con el diverso artículo 15, fracción primera de la Ley de Medios. Lo anterior es así, ya que de auto se obtiene que la parte actora compareció ante esta ponencia el 3 de junio a desistirse de la acción intentada, en razón de haber colmado sus pretensiones mediante acuerdo con el magistrado presidente de este tribunal electoral. Es la cuenta a su consideración, magistradas, magistrados. Muchas gracias, magistrado. Le pediría al Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Muchas gracias. Al no haber participación, le pediría a la secretaria general tome la votación, por favor. Con su venia, magistrado presidente. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Ricardo Arturo Barrientos Treviño. Con el proyecto. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Muchas gracias, secretaria. A favor de la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta, secretaria. Gracias. Gracias, magistrada. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrada, Selene López Sánchez. Acompaño la propuesta del magistrado Barrientos. Gracias, magistrada. Magistrado Randy Osiris Sánchez Rivas. Con la propuesta del magistrado Barrientos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos. Perdón, por unanimidad de votos. Por unanimidad. Gracias. Es Es correcto. correcto. Gracias, secretaria general. En consecuencia, el juicio laboral TJCL 04-2025 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación por las consideraciones expuestas en el fallo. Notifíquese en términos de ley. Secretario de Estudio y Cuenta, Rubén Rojas Torres, sea usted bienvenido a la presente sesión. Por favor, Gracias. Buenos días. buenos días. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración del Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Blanca Hernández Rojas. Claro que sí. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para dirimir conflictos laborales número 5, diagonal 2025, promovido por Jessica Jimena Betancur Rangel en contra del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. En el proyecto de la cuenta se propone desechar el presente asunto toda vez que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 14, fracción cuarta, en relación con el artículo 15, fracción primera de la Ley de Medios, ya que la parte actora, mediante comparecencia el 3 de junio del año en curso, se desistió de la acción, lo cual en ese acto ratificó ante la potestad de la magistratura ponente, por lo cual no existe razón para continuar la instrucción del juicio. Por tanto, se propone desechar el presente juicio de conflictos laborales por las consideraciones expuestas en el fallo. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Muchas gracias, secretario Rojas. Integrantes del Pleno, está a su consideración la propuesta de proyecto que nos hace la magistrada Hernández Rojas. Muchas gracias. Secretaria general, por favor, tome la votación. Con su venia, presidente. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Con mi propuesta, secretaria. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Gracias, secretaria, con la propuesta. Gracias, magistrado. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Ricardo Arturo Barrientos Treviño. A favor. Gracias, magistrado. Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de magistrada, Selene López Sánchez. Con la propuesta.
Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria general. En consecuencia, el juicio laboral TJCL 05-2025 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha el asunto en los términos del apartado 5 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Secretario de Estudio y Cuenta, Rafael Luna Vázquez. Buenos días. Buenos días, sea usted bienvenido a la presente sesión. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración del Pleno la ponencia a cargo del señor magistrado Edgar Arroyo Villarreal. Gracias, presidente. Buenos días, magistrados, magistradas. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores, número 06 del 2025, promovido por Gloria América Escamilla Arredondo en contra del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. En el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación toda vez que la actora se desistió de la acción instaurada en contra de este tribunal electoral, por lo cual la controversia planteada quedó sin materia. Es la cuenta, magistrados y magistradas. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta del señor magistrado Arroyo Villarreal, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Muchas gracias. Le pediría entonces a la secretaria general, por favor, tome la votación del presente asunto. Con su venia, presidente. Magistrado ponente, Edgar Iván Arroyo Villarreal. Gracias, secretaria, con mi propuesta. Gracias, magistrado. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Ricardo Arturo Barrientos Treviño. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Secretaria, con la propuesta. Gracias, magistrada. Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de magistrada, Selene López Sánchez. A favor de la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria general. En consecuencia, el juicio laboral TJCL 06-2025 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación en los términos expuestos del apartado 5 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 11:30 horas del día 16 de julio de 2025, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias a todos y a todas.